Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Orlando Morales Uribe. En esta ocasión voy a presentar un tutorial sobre cómo se utiliza la distribución de Poisson en Excel. Primero tenemos que nuestra fórmula es la probabilidad de x es igual al logaritmo natural a la potencia de menos el promedio de ocurrencias por el promedio de ocurrencias a la potencia del número total de ocurrencias. Esto va dividido al factorial de x. Y pues ahora podemos ver un ejemplo práctico que dice que a menudo el número de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador se modelan con una variable aleatoria de Poisson. Suponga que en promedio se reciben 10 llamadas por hora. Aquí ya tenemos nuestro primer dato que dice que se reciben 10 llamadas en un lapso de una hora. Entonces aquí ponemos nuestro promedio que son 10 por hora. Ahora tenemos el inciso A, que dice cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas a una hora. Sería nuestra variable X, que sería 5, ya que nos llegan 5 llamadas en ese promedio de 10. Ahora tenemos que la probabilidad de que X llegue a 5 se calcula de la siguiente manera. Utilizando nuestra fórmula, en Excel se interpretaría de la siguiente manera, que sería el exponencial, el exponencial de menos el promedio por el promedio a la potencia de x, que es 5. Y ahora esto se divide entre el factorial de, de 5, y aquí nos arrojaría nuestro resultado. Ahora, de una forma un poco más simplificada, si en el caso en que nos lo llegaran a pedir, podríamos convertirlo a porcentaje multiplicándolo por 100. Este porcentaje por 100, entonces nos daría que es equivalente a un 3.8%. La probabilidad de que entren 5 llamadas en una hora sería de 3.8%. Esto también se puede interpretar de esta manera para que sea un poco más fácil visualizar. Esta sería la sustitución de este problema en nuestra fórmula, que sería la probabilidad de x igual a 5 es igual al promedio de ocurrencia a la potencia de menos 10 por el promedio de ocurrencia a la potencia de 5 sobre el factorial de 5. Continuamos con el inciso B, que dice cuál es la probabilidad de que se reciban 3 o menos llamadas. Esto se interpreta como que la probabilidad de x va a ser menor o igual a 3, ya que sea 3 o menos. Primero tomamos nuestro promedio, que sigue siendo de 10 llamadas por hora, pero ahora necesitamos sacar la probabilidad de que entren 3, 2, 1 y 0 llamadas en ese periodo de una hora. Vamos a sacar primero la probabilidad de 3, que nos dice que es el exponencial de negativo de nuestro promedio. Necesitamos dejar este dato fijo para que nos sea más fácil arrastrarlo en nuestra tabla. Ahora esto va multiplicado por el promedio. De la misma forma lo ponemos como un valor fijo en una celda fija. Y ahora esto va elevado a nuestro x, a nuestra probabilidad que estamos buscando. Todo esto dividido sobre la factorial de nuestro valor de x. Le damos enter y aquí nos sale esto. Ahora simplemente lo arrastramos. Oh my god. Arrastramos la fórmula hasta abajo y aquí ya nos da nuestros resultados. Ahora en este campo de aquí lo que vamos a hacer va a ser sumar cada uno de estos, más 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 damos enter, nos arroja de la misma forma. Si nos requiere que hablemos de un porcentaje, vamos a multiplicar este valor por 100 y aquí nos dice que es la probabilidad de que se reciban 3 o menos llamadas en una hora es de 1.03%. Esto se interpretaría de esta forma, ya sustituido de esta forma, y ya nos arrojaría el mismo resultado. Así sería nuestra fórmula que aquí mismo explicamos, las probabilidades sumadas de cada uno. Esto vamos a dejar por aquí para que no estorbe. De esta forma.
Y ahora vamos con el siguiente problema. En el inciso C nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que se reciban exactamente 15 llamadas en 2 horas? Aquí ahora hablamos de 2 horas. En el planteamiento nos decía que se recibían 10 llamadas por hora, lo que quiere decir que ahora al ser 2 horas se habla de un promedio de 20 llamadas por hora. Tenemos X y nuestra X sería equivalente a esas 15 llamadas que se reciben en esas 2 horas. Ponemos el 15 y ahora decimos la probabilidad de que X sea igual a 15 va a ser de nuestra fórmula de Excel, exponencial de negativo de nuestro promedio de llamadas por hora por nuestro promedio multiplicado por nuestro elevado, elevado a la potencia de X sobre factorial de nuestra X. Y aquí tenemos el resultado en la misma forma. Si queremos que, si nos lo piden en porcentual, podemos hacerlo multiplicado por 100. Y aquí ya tenemos esto que sería equivalente al 5.2%, lo cual quiere decir que ¿cuál es la probabilidad de que se reciban exactamente 15 llamadas en 2 horas? 5.2% de probabilidad. Continuando con el inciso D, nos pregunta que cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas en 30 minutos. Aquí tenemos nuestra media que dice de 10 llamadas por hora, pero ahora hablamos de media hora. Entonces quiere decir que el promedio va a ser de 5 llamadas cada media hora. Entonces nuestra X dice 5 llamadas en 30 minutos. O sea que estamos buscando 5 llamadas, que sería el número de ocurrencias. Entonces tenemos que la probabilidad de X es igual a 5 llamadas en media hora. Entonces utilizamos nuestra fórmula, que en este caso se interpretaría de la siguiente manera: exponencial de menos 5 por nuestro promedio elevado a nuestra X sobre el factorial de nuestro X. Y nos tendría que dar este resultado, que de la misma forma, si lo queremos en porcentaje, tendríamos que multiplicarlo por 100. Y de esta forma tendríamos nuestro resultado. Simplificamos un poco, menos números. Y tenemos que la probabilidad de que se reciban 5 llamadas en 30 minutos es de un 17.5%. Y bueno, con esto se interpretaría de la siguiente forma. Ya sustituido en la fórmula, así. Y en el de acá arriba olvidé colocarlo, pero sería de esta forma. Y pues eso sería todo. Podría enseñarles la fórmula directa de Poisson que tiene Excel, pero esta es una mejor manera de iniciar para integrarse en cómo funciona la fórmula y cómo se puede utilizar en Excel.